10 segundos de video, una videocámara vieja, un palenque lleno de gente y un hombre con camisa verde que sostiene un gallo de pelea entre sus manos. Ese hombre, según circula en redes desde ayer, es Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el mismo que fue abatido hace 3 semanas en Tapalpa, el mismo que construyó el cártel más violento de México, el mismo cuyo nombre provocó narcobloqueos en 6 estados cuando cayó. Pero en ese video, grabado hace más de 20 años, no hay convoy blindado, no hay sicarios, no hay arsenal. Solo un tipo con jeans y camisa verde presentando su gallo ante los jueces de un palenque. Las imágenes salieron a la luz el viernes 13 de marzo. Se viralizaron en cuestión de horas y de inmediato empezaron las preguntas. ¿Es real? ¿O es otra pieza de inteligencia artificial como las que inundaron las redes tras su muerte? Si te interesa saber qué está pasando con este material, qué dice de los orígenes del Mencho y por qué importa ahora que ya no está vivo, dale like, activa el botón de hype si estás en la app y suscríbete porque esto apenas empieza. El video dura exactamente 10 segundos. Fue difundido por una cuenta anónima en X identificada como Vivo en Marte. No hay audio. Solo imágenes granuladas de una videocámara que seguramente costaba una fortuna en el año 2000. En la grabación se ve a un hombre rodeado de otras personas. Sostiene un gallo. Se acerca a lo que parecen ser los jueces del evento. La cámara tiembla. El encuadre es amateur. Todo indica que quien grabó no tenía idea de que estaba documentando a alguien que 2 décadas después sería el criminal más buscado de México. Según usuarios que han analizado el material, el lugar podría ser algún punto entre Jalisco y Michoacán. Ambos estados son territorios históricos del cártel que el Mencho fundó. Ambos son zonas donde las peleas de gallos forman parte de la cultura local, y ambos son regiones donde Oseguera Cervantes se movió antes de convertirse en líder criminal. El video explica algo que siempre estuvo en los expedientes pero nunca se había visto: el origen del apodo El Señor de los Gallos. Nemesio Oseguera no solo era conocido como el Mencho, también se le identificaba con ese otro alias, y durante años nadie supo exactamente de dónde venía. Ahora, si el video es auténtico, la explicación está ahí, en esos 10 segundos de grabación vieja. Lo que llama la atención es el contraste. En esa imagen, Oseguera Cervantes no aparenta lujos, ropa sencilla, sin cadenas, sin relojes ostentosos, solo un tipo más en un palenque rural. Nada que ver con el perfil que años después construiría. El capo que desafió al Estado, que expandió su organización a más de 20 estados, que movía toneladas de fentanilo hacia Estados Unidos y que tenía una recompensa de $15 millones sobre su cabeza. Pero aquí viene el problema. Desde que el Mencho fue abatido el 22 de febrero, las redes se llenaron de contenido falso. Imágenes generadas con inteligencia artificial, videos sacados de contexto, esquelas inventadas, audios deepfake, todo diseñado para desinformar o para generar tráfico. Verificado.com documentó al menos 5 piezas virales que resultaron ser falsas. Una mostraba supuestamente al hijo del Mencho detenido en un helicóptero. Otra era una esquela con la fecha equivocada. Otra más atribuía el operativo a fuerzas estadounidenses cuando la Sedena dejó claro que fue acción mexicana con apoyo de inteligencia, no con tropas. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Este video del palenque es real o es otra fabricación digital? Hasta ahora no hay confirmación oficial. Ni la Fiscalía ni la Sedena han validado el material. Tampoco lo han desmentido. Lo único que se sabe es que el video circula, que se viralizó rápido y que varios usuarios con experiencia en edición digital han señalado que la calidad de la grabación, el grano y la compresión son consistentes con videocámaras de los años 2000, pero eso no es prueba definitiva. La inteligencia artificial ha avanzado tanto que puede replicar ese tipo de artefactos visuales. Lo que sí es verificable es esto: Nemesio Oseguera Cervantes sí era aficionado a las peleas de gallos. Eso consta en expedientes de inteligencia. Sí operaba en Jalisco y Michoacán en esa época. Y sí usaba el apodo El Señor de los Gallos mucho antes de convertirse en el líder del CJNG. El video encaja con el perfil, pero encajar no es lo mismo que ser real. Y aquí es donde el asunto se pone interesante.
¿por qué importa si el video es real o no? Porque cambia la narrativa. Si es auténtico, es una de las pocas imágenes que existen del Mencho antes de su ascenso. Oseguera Cervantes siempre fue hermético con su imagen, evitó cámaras, no dio entrevistas. Las fotos oficiales que circulan son contadas. Una es de cuando fue detenido en Estados Unidos en los 90, otra es un retrato judicial borroso, y poco más. Por eso cada nuevo material que aparece genera tanto ruido, porque llena vacíos en la historia de un tipo que construyó un imperio criminal manteniéndose invisible. Si no es real, si es inteligencia artificial, entonces estamos viendo algo distinto. Estamos viendo cómo la tecnología puede fabricar memorias falsas de figuras públicas, y eso abre otra discusión. ¿Hasta dónde se puede confiar en lo que circula en redes cuando las herramientas para falsificar son tan accesibles? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el video es auténtico o crees que es IA? Y si estás siguiendo esto desde la app, dale al botón de Hype. Quiero saber cuántos están tan enganchados con este tema como yo. Ahora regresemos al contexto. ¿Quién era Nemesio Oseguera antes de convertirse en el Mencho? Nació en Michoacán. Trabajó como agente policial en Cabo Corrientes y Tomatlán, ambos municipios de Jalisco. Eso está documentado. Después ingresó al Cártel del Milenio, una organización que en su momento operaba bajo la sombra del Cártel de Sinaloa. Ahí formó parte de un grupo que se alió con Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, uno de los jefes más poderosos del narcotráfico en esa época. Cuando Nacho Coronel fue abatido por el ejército en 2010, se abrió un vacío de poder en Jalisco. Oseguera Cervantes vio la oportunidad. No fue el único. Hubo disputas, hubo enfrentamientos. Pero al final, el Mencho consolidó su estructura y fundó lo que hoy se conoce como el Cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG no empezó como cártel. Empezó como brazo armado bajo el nombre de los Matazetas. Su función original era combatir a los Zetas en territorios disputados. Pero en 2011, el grupo se independizó y Nemesio Oseguera tomó el liderazgo total. Desde entonces, el CJNG se expandió a una velocidad que pocas organizaciones criminales han logrado. Hoy tiene presencia en más de 20 estados mexicanos, opera en al menos 10 países. Mueve cocaína, metanfetamina y fentanilo. Y es señalado como responsable de decenas de ataques contra fuerzas de seguridad, incluyendo el derribo de un helicóptero militar en 2015 usando un lanzacohetes. El Mencho construyó esa estructura desde cero, y lo hizo manteniéndose oculto. Por eso el video del Palenque, si es real, es tan valioso, porque muestra al tipo antes de todo eso, antes del convoy, antes de los sicarios. Antes de los $15 millones de recompensa, solo un hombre con un gallo. Y eso nos lleva al 22 de febrero de 2026, el día que todo terminó. El operativo se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco, una zona serrana, difícil de acceder, perfecta para esconderse. Según el general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, la inteligencia que llevó al Mencho se obtuvo rastreando a un hombre de confianza de una de sus parejas sentimentales. Esa persona transportó a la mujer a una propiedad rural en Tapalpa el 20 de febrero. Al día siguiente, el hombre se retiró del lugar, pero la vigilancia indicó que Oseguera Cervantes permaneció ahí con su equipo de seguridad. El 21 de febrero se diseñó el plan de captura. Participaron fuerzas terrestres, apoyo aéreo y unidades de operaciones especiales. El objetivo era detenerlo vivo, pero cuando las tropas avanzaron hacia la propiedad, sicarios del CJNG abrieron fuego. Se desató un enfrentamiento intenso, armas de alto calibre, lanzagranadas, un escenario de guerra en terreno montañoso. En medio del tiroteo, el Mencho intentó escapar. Fuerzas federales lo persiguieron. Hubo un segundo enfrentamiento. Oseguera Cervantes resultó herido. Fue trasladado en helicóptero hacia un hospital, pero murió durante el traslado. Esa es la versión oficial, pero han circulado otras. El periodista Luis Chaparro obtuvo testimonios de 2 fuentes cercanas al CJNG que afirman que el Mencho intentó rendirse, que pidió entregarse y que fue abatido de todas formas.
Esas fuentes también sugieren que hubo una traición dentro de la organización, que alguien lo vendió. Hasta ahora, esa versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad, pero tampoco ha sido desmentida. Y eso deja espacio para la especulación. Lo que sí es verificable es el costo del operativo. 25 elementos de la Guardia Nacional murieron en enfrentamientos posteriores. 8 integrantes del CJNG también cayeron. Un custodio y un elemento de la Fiscalía del Estado de Jalisco perdieron la vida. Y una mujer civil murió en circunstancias que no han sido aclaradas del todo. Además, la respuesta del cártel fue inmediata. Narcobloqueos en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes y Tamaulipas. Vehículos incendiados, carreteras cerradas, ataques a comercios. La violencia se extendió durante días. Más de 200 pistoleros participaron solo en los incendios de Guanajuato. Hugo César Macías Ureña, alias El Tuli, identificado como mano derecha del Mencho en Jalisco, coordinó los ataques. Llegó a ofrecer 20,000 pesos por cada soldado muerto. Fue abatido días después en El Grullo, Jalisco, cuando intentó huir disparando contra fuerzas federales. Todo ese caos, toda esa violencia, fue la respuesta del CJNG a la caída de su líder. Y ahora, 3 semanas después, aparece este video de un palenque. ¿Casualidad? ¿Estrategia? ¿Alguien lo filtró ahora porque sabe que generará conversación? Suscríbete si quieres seguir este tipo de análisis y deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que alguien guardó este video durante 20 años esperando el momento exacto para soltarlo? Porque el timing es curioso. Ahora, ¿qué significa este video para la historia del Mencho? Si es auténtico, humaniza a una figura que siempre fue tratada como un monstruo, y eso no quiere decir que no lo fuera. Oseguera Cervantes es responsable de decenas de asesinatos, de desapariciones, de terror en comunidades enteras, de introducir toneladas de fentanilo a Estados Unidos, una droga que ha matado a cientos de miles de personas. No hay forma de romantizar eso. Pero el video muestra algo que a veces se pierde en la narrativa del narcotráfico. Estos tipos no nacen siendo capos, no salen del vientre con una K-47 en la mano. Oseguera Cervantes fue policía, trabajó en municipios rurales, ganaba un sueldo y en algún momento decidió que ese camino no era suficiente. O tal vez nunca tuvo opción real. O tal vez siempre tuvo ambición y el narcotráfico fue la vía más rápida. No lo sabemos. Pero el video del palenque nos recuerda que hubo un antes. Y eso importa, porque si queremos entender cómo se construyen estas organizaciones, necesitamos entender cómo se construyen sus líderes, no para justificarlos, sino para identificar en qué puntos el Estado falló. ¿En qué momento un policía rural decidió que trabajar para el crimen organizado era mejor que trabajar para el gobierno? ¿En qué momento un tipo con un gallo en un palenque se convirtió en el criminal más buscado de México? Esas son las preguntas incómodas y este video, si es real, las pone sobre la mesa. Ahora, ¿qué pasa con el CJNG después de la muerte del Mencho? La organización no desapareció, eso hay que dejarlo claro. El cártel sigue operando, sigue moviendo droga, sigue controlando territorios. La pregunta es, ¿quién tomará el liderazgo total? Hay varios candidatos. Están los hijos de Oseguera Cervantes. Rubén Oseguera González, alias El Menchito, está preso en Estados Unidos. Jessica Johanna Oseguera González, alias La Negra, enfrenta cargos en territorio estadounidense. Ninguno de los dos puede tomar el control directo desde donde están. También está Eric Valencia Salazar, alias El 85, considerado uno de los fundadores del CJNG. Y están los operadores regionales que han manejado plazas clave durante años. Todo apunta a que habrá una lucha interna. Tal vez no inmediata, tal vez no visible, pero llegará. Porque así funciona el narcotráfico en México. Cuando cae un líder de alto nivel, se abre un vacío, y ese vacío siempre se llena con violencia. Pasó con el cártel del Golfo, pasó con los Zetas, pasó con el cártel de Sinaloa, y pasará con el CJNG. La pregunta es ¿cuánto costará? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos enfrentamientos? ¿Cuántos inocentes quedarán en medio? Y mientras eso se define, circula un video de 10 segundos de un hombre con un gallo. Dime en los comentarios, ¿qué crees que va a pasar con el CJNG ahora que el Mencho ya no está?
¿Se va a fragmentar o alguien va a consolidar el control rápido? Quiero leer tus teorías. Y si estás en la app, no olvides darle al hype. Hay algo más que vale la pena mencionar. La participación de Estados Unidos en el operativo. Según la Sedena, el apoyo estadounidense se limitó a inteligencia. No hubo tropas en terreno, no hubo personal operativo, solo información que permitió ubicar al Mencho. Pero esa información fue clave. Sin ella, el operativo probablemente no habría sucedido. Estados Unidos llevaba años rastreando a Oseguera Cervantes. Lo acusaba de encabezar un reinado de terror, de destruir innumerables vidas con el tráfico de fentanilo, de conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, y ofrecía $15 millones por información que llevara a su captura o condena. Es una de las recompensas más altas que Washington ha puesto sobre un criminal mexicano. La colaboración binacional en este caso fue evidente, y eso tiene implicaciones, porque si el gobierno mexicano logró este golpe con apoyo de inteligencia estadounidense, significa que esa cooperación puede replicarse, que hay canales abiertos, que hay información compartida, y eso puede cambiar el panorama en la lucha contra otros líderes del narcotráfico. Pero también abre preguntas. ¿Qué tan dependiente es México de la inteligencia estadounidense para estas operaciones? ¿Qué pasa si esa cooperación se interrumpe por razones políticas? ¿Hasta dónde llega la soberanía cuando necesitas información de otro país para capturar a un criminal en tu territorio? No hay respuestas fáciles, pero son preguntas que hay que hacer. Y mientras tanto, el video del Palenque sigue circulando. Hay algo curioso en todo esto. El Mencho pasó décadas evitando cámaras, construyó su imperio desde las sombras, y ahora que ya no está, empiezan a salir imágenes. Primero fue CNN entrando a la cabaña de Tapalpa donde pasó sus últimas horas. Mostraron pasto calcinado, restos de ropa, comida, medicamentos, todo lo que quedó después del enfrentamiento. Luego salió el acta de defunción. Confirmó que murió por múltiples disparos, que su cuerpo fue identificado con pruebas genéticas, que fue entregado a su familia tras verificar lazos de consanguinidad mediante ADN. Y ahora este video del Palenque. Como si la muerte del Mencho hubiera abierto una compuerta, como si todo lo que estaba guardado ahora pudiera salir a la luz. O tal vez alguien está filtrando material deliberadamente, tal vez hay una estrategia detrás, tal vez alguien dentro del gobierno quiere asegurarse de que la muerte del Mencho quede bien documentada, que no haya dudas, que no se convierta en leyenda urbana como pasó con otros capos que supuestamente murieron y luego resultó que seguían vivos. O tal vez es justo lo contrario. Tal vez alguien dentro del CJNG está filtrando material para mantener viva la figura del Mencho, para que no se olvide, para que el mito siga creciendo. No lo sabemos, pero el timing es sospechoso. Suscríbete si quieres que sigamos destapando este tipo de movimientos, porque en el narcotráfico nada es casualidad. Ahora, volvamos al video. ¿Qué dice la gente en redes? Las reacciones están divididas. Hay quienes creen que es auténtico, señalan la calidad de la grabación, el grano, la compresión típica de videocámaras viejas, el hecho de que el escenario encaja con lo que se sabe de los orígenes del Mencho. Hay quienes creen que es falso, que la inteligencia artificial puede replicar ese tipo de artefactos visuales, que no hay forma de verificar que el hombre del video realmente sea Oseguera Cervantes, que todo podría ser un montaje diseñado para generar tráfico. Y hay quienes simplemente no saben qué creer, porque vivimos en una época donde la tecnología difumina la línea entre lo real y lo fabricado, donde un video puede verse auténtico y ser completamente falso, y donde un video puede verse sospechoso y ser completamente real. Esa incertidumbre es el problema, porque si no podemos confiar en lo que vemos, ¿en qué podemos confiar? Y eso nos lleva a una discusión más grande: el rol de la inteligencia artificial en la desinformación. Desde que el Mencho fue abatido, circularon al menos 5 piezas virales que resultaron ser falsas. Verificado.com las documentó. Una mostraba supuestamente al hijo del Mencho detenido. Era un video viejo de otra captura. Otra era una esquela con la fecha equivocada. Decía 2025 cuando los hechos fueron en 2026. Otra más atribuía el operativo a fuerzas estadounidenses. Falso.
La Sedena dejó claro que fue operación mexicana. Todo eso circuló, todo eso se viralizó, y mucha gente lo creyó. Porque en el momento del caos, cuando hay poca información oficial, la gente llena los vacíos con lo que encuentra en redes, aunque sea falso. Y ahora tenemos este video del Palenque, que podría ser real o podría ser otra pieza de desinformación, y no hay forma de saberlo con certeza hasta que una autoridad lo confirme o lo desmienta. Mientras tanto, el video sigue circulando, sigue generando conversación, sigue acumulando reproducciones, y cada persona que lo ve tiene que decidir si le cree o no. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué tan difícil es para ti distinguir entre lo real y lo falso en redes? ¿Confías en lo que ves o siempre dudas? Y dale like si crees que este tema necesita más análisis. Hay una última cosa que quiero mencionar: el impacto de la muerte del Mencho en la población. Los narcobloqueos afectaron a millones de personas. Carreteras cerradas, transporte público quemado, comercios atacados. Módulos del SAT y del INE suspendieron operaciones en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Miles de ciudadanos no pudieron realizar trámites, no pudieron ir a trabajar, no pudieron salir de sus casas por miedo. La Embajada de Estados Unidos emitió 3 alertas de seguridad. Recomendó a sus ciudadanos y personal diplomático permanecer en resguardo. El sistema de tren eléctrico urbano de Guadalajara suspendió operaciones el domingo 22, no reanudó hasta el lunes 23. Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes de Jalisco, vio cancelaciones masivas. Hoteles reportaron pérdidas. El alcalde salió a decir que la ciudad se estaba normalizando, que el turismo podía regresar, pero el daño ya estaba hecho. Eso es lo que pasa cuando cae un líder del narcotráfico. No solo muere él, no solo mueren los sicarios que lo protegían, no solo mueren los soldados que lo persiguieron, mueren civiles. Muere la economía local. Muere la confianza en que las cosas pueden mejorar. Y todo eso mientras circula un video de 10 segundos de un tipo con un gallo. El contraste es brutal, porque ese video muestra un mundo que ya no existe. Un México donde un joven podía ir a un palenque sin que nadie supiera que 2 décadas después sería el criminal más buscado del país. Un México donde las peleas de gallos eran solo peleas de gallos, no código, no señal, no parte de una estructura criminal. Pero ese México ya no existe. Y el video del Palenque, si es real, es un recordatorio de eso. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Primero, esperamos confirmación oficial. Si la Fiscalía o la Sedena validan el video, entonces sabemos que es auténtico. Si lo desmienten, entonces sabemos que es falso. Hasta entonces, todo es especulación. Segundo, aprendemos a ser críticos con lo que consumimos en redes. No todo lo que se viraliza es verdad, no todo lo que parece real lo es, y no todo lo que parece falso necesariamente lo es. Tercero, seguimos preguntando, ¿quién filtró el video? ¿Por qué ahora? ¿Qué gana con eso? Porque en el narcotráfico nada es casualidad. Cada filtración tiene una intención. Cada video tiene un propósito. Y si no entendemos cuál es, entonces nos estamos perdiendo la mitad de la historia. Y cuarto, no olvidamos a las víctimas. Porque mientras analizamos un video de 10 segundos, hay familias que perdieron a sus hijos en los narcobloqueos. Hay soldados que murieron en el operativo. Hay comunidades enteras que siguen viviendo con miedo. Eso no se puede perder de vista. Deja tu opinión final en los comentarios. ¿Crees que el video del Mencho es real? ¿Crees que fue filtrado ahora por alguna razón específica? ¿Qué piensas que va a pasar con el CJNG en los próximos meses? Suscríbete para más análisis como este. Activa la campana para que no te pierdas ningún episodio. Dale like. Y si estás en la app, no olvides el botón de hype. Necesito saber cuántos de ustedes están tan metidos en este tema como yo. Nos vemos en el próximo video.